Buenas tardes. Pues muchas gracias por el espacio, por la invitación a cada uno de pues aquí a Citlali y a los organizadores pues de este espacio. Eh, pues me siento muy honrado de estar aquí. Creo que hablar de huipiles y exclusivamente de textiles mazatecos es para mí muy importante y relevante para tanto para mí como para la comunidad y para las comunidades mazatecas que conformamos, que habitamos ese territorio mazateco, ¿no? Pues el interés por los textiles en mí nace hace varios años ya. Mi familia se ha dedicado al textil, borda, diferentes piezas y justo como a partir de ahí, desde mi infancia y adolescencia, fue que decidí aprender y justo eso que, digamos, posibilitó que yo aprendiera la técnica y, bueno, varias técnicas porque no únicamente es una, ¿no? Y entonces, pues justo como investigando un poquito más acerca de cómo eran los huipiles o cómo son los huipiles mazatecos, pues me encontré que hay acervos en diferentes partes del mundo, ¿no? No únicamente aquí, ¿no? Y justo como, pues al mismo tiempo, y creo que la modernidad ha influenciado muchísimo a nuestra zona y ha hecho que justo que huipiles, que antes eran muy conocidos, vayan desapareciendo, ¿no? El tema de la discriminación, un sesgo generacional como tal en nuestra población, ¿no? En el que ya no existía o ya no había un relevo generacional que utilizara la indumentaria, posibilitó que pues esos huipiles o esos textiles, tanto en los hombres como en las mujeres, fuera desapareciendo y fuera transformándose, ¿no? Pues en base a esto he encontrado diferentes acervos en tanto internet como físicamente, ¿no? He ido a varios de ellos y justo como mostrar ahorita como gran parte de esto que hemos investigado y que para mí sería importante que lo conozcamos como mazatecos y mazatecas, ¿no? Eh, pues en sí como de qué se trata y cómo se ha transformado este huipil o los huipiles de mazatecos, ¿no? Porque pues creo que habitamos un territorio muy muy pequeño en todo México y en Oaxaca en especial, porque solamente estamos en la parte norte de nuestro estado, ¿no? Entonces he hecho un pequeño análisis y justo como somos 150 comunidades mazatecas que visten este huipil, ¿no? En especial el de listones con encajes, ¿no? Y distribuidas como en 6 o 7 municipios de nuestra zona, ¿no? De justo la zona alta de la Sierra Mazateca, ¿no? Alguna parte media, pero la zona baja ya es muy, muy diferente, ¿no? Creo que a partir de esto es que comenzaría yo con un huipil que creo que para mí es, y que lo que he investigado es el más antiguo, que es justo este huipil, ¿no? Este es un huipil tejido en telar de cintura, está tejido justo con hilos de algodón hilado en malacate, en técnica de tejido sencillo y gasa simple. Destaca justo como el color rojo y justo la parte inferior son flores de cacao y flores de maíz, ¿no? Creo que este elemento sigue presente en la Mazateca, pero únicamente en la zona de Ayautla, ¿no? Y el elemento de las aves águilas bicéfalas, ¿no? Es un elemento que se sigue manteniendo en toda nuestra región, tal vez no como tal, pero sí desde aquí hasta la zona de los chinantecos de Ojitlán. Ellos siguen manteniendo esa misma técnica, ¿no? Es un huipil muy parecido, que creo que mucha gente cree que asume que es de esa zona, pero más bien es de esta zona, ¿no? Entonces, porque la estructura del huipil es más de acá que de allá, ¿no? Que tiene justo la parte de la zona inferior, como esta parte, ¿no? Las águilas, ¿no? El cuello, la manga y el hombro, ¿no? Y las dos serpientes que tiene en la parte del pecho. Este huipil pertenece a un museo de Londres, que es, no recuerdo ahorita el nombre, ay, no, no se me fue ahorita. Lo recordamos y ya les decimos. Justo está en Londres. Este es como el huipil más antiguo que yo he encontrado, que es mazateco,
y que está en otra parte del mundo, que es justo como de mediados del siglo XIX, ¿no? O justo como la segunda mitad del siglo XIX, y pues ya para finales del siglo XIX nos encontramos con ese otro huipil, ¿no? Ese es un huipil que ya tiene listones, pero además es un huipil en el que se destaca ya otra técnica, ¿no? Como tal, aparece en la parte inferior estas técnicas que es justo como se le conoce como de técnica trama suplementaria, pero es brocado de orillo a orillo, es decir, un hilo pasa desde aquí hasta acá, ¿no? Y se va creando la figura en el telar de cintura. Y de igual forma en este huipil es lo mismo, ¿no? Sin embargo, las águilas bicéfalas siguen tejidas también en telar de cintura, pero aquí ya aparecen bordadas, ¿no? Estos ya son bordados, ¿no? Que es un elemento que ya justo tiene que ver con la transformación del huipil para finales del siglo XIX, y toda la zona de la parte superior del huipil es justo como lo que ya va cambiando. Y destacar que todos los huipiles de Mesoamérica son, o casi todos, o gran parte de los huipiles que se hacen en Oaxaca son huipiles de 3 lienzos, como lo que aparece en esta parte, ¿no? Son 3 lienzos tejidos en telar de cintura y que luego van transformándose, ¿no? Y de igual forma este huipil sigue manteniendo los 3 lienzos y ya está bordado, y a su vez ya aparece con listones, ¿no? Creo que igual de esta forma son 2 láminas de Manuel Martínez Gracida de finales del siglo XIX también, que es una parte de huipil, y justo como tiene como tipos dice indios de la villa de Huautla, de distrito de Totitlán de Oaxaca, ¿no? Entonces dice civilización mazateca, y como son de los, digamos, primeros huipiles que alcanza uno a ver y que reconoce uno como mazatecos, ¿no? Y de igual forma estas láminas pues se hicieron a partir de unas fotos, ¿no? Y justo como que tiene que ver con las primeras fotografías que se tomaron, que eran los daguerrotipos, ¿no? Que surgieron justo como para la segunda mitad del siglo XIX. Y por último, bueno, tenemos justo como ese mismo estilo de huipil, ya para 1900, con Frederick Starr, que viaja a México y que igual toma diferentes fotografías, y en base a eso él colecciona un huipil justo de esa época, y se lo lleva al Museo Field de Historia Natural de Chicago, y este huipil fue fotografiado por Klaus Strisser-Pink ya para 1970-80, pero seguía estando en exhibición, ¿no? Este es un huipil igual de finales del siglo, justo cuando vino él aquí a Huautla y tomó y compró este huipil, ¿no? Este es un huipil igual de 3 lienzos tejido en telar de cintura, y de igual forma, ¿no? Está tejido en la parte de abajo, y en la parte de arriba, en la parte superior está bordada. Ya se destacan todos los elementos de los encajes, listones, encajes en el cuello y listones en las partes inferiores, ¿no? Y tanto en los costados. Y este es un huipil ya justo igual de finales del siglo XIX, y este huipil ya pertenece a la colección del Museo Textil de Oaxaca, ¿no? Creo que si puede uno analizar un poquito más, igual los elementos que contienen, justo como el águila que se sigue manteniendo, pero ahora es otra técnica en comparación con ¿no? Es un huipil igual bordado. Esta técnica se le conoce como hilván vertical denso, ¿no? Es un huipil, está tejido en telar de cintura, está unido en las orillas de cada lienzo, y de igual forma en la parte de abajo está bordada, y lo que resalta de aquí es que ya desaparece el tejido en telar de cintura, ¿no? En la parte, en los brocados, ya desaparecen, ¿no? Ya no están presentes como si lo están aquí, ¿no? En esta parte, ¿no? Y ya desaparecen por un elemento que está bordado, ¿no? Que eso ya está bordado, ya no es tejido sobre el telar de cintura. Si uno analiza un poquito los huipiles, en este caso, bueno, analizando esos huipiles,
los primeros se tejen en el telar de cintura. Conforme se van tejiendo, se van uniendo, se van contando los hilos y se van metiendo los hilos de color para formar la figura. En cambio este huipil se tejió todo el lienzo blanco, así, ¿no? Y luego fue pintado y ya luego fue bordado. Entonces creo que es una de los grandes cambios que tienen los huipiles mazatecos para esta época, ¿no? Para ya finales del siglo XIX. Y siguen destacando esos elementos que tienen todavía, ¿no? Que ya son aves, siguen siendo aves y siguen siendo flores, y se sigue manteniendo toda la misma, digamos, los elementos, pero cambian las iconografías y cambian a su vez las técnicas, ¿no? Y de igual forma este huipil ya es de principios del siglo XX, ¿no? Igual es un huipil tejido en telar de cintura y está bordado con hilos de color rojo de algodón. Este huipil está en el Museo Nacional de Antropología, y lo que destaca este huipil es básicamente la iconografía, pero además también los picos que tiene en el cuello, ¿no? Digamos, este apliqué se hace a mano y actualmente es más reconocido como en la zona de San Lucas, San Francisco de Huehuetlán, San Jerónimo Tecoar, San Lorenzo Cuauhnecuititla y toda esta zona, ¿no? Y de igual forma este huipil, ¿no? Igual es un huipil que está en el Museo Logan de Estados Unidos, y de igual forma está tejido en telar de cintura y está bordado con hilos de algodón, y destacan también los picos del cuello, ¿no? El apliqué que tiene, ¿no? En todos estos huipiles aún están como justo incluyendo los listones, pero todavía no están como tal, ¿no? Y justo los listones llegan un poquito después, ¿no? Llegan como para principios del siglo XX, finales del XIX y principios del XX, ¿no? Hace un siglo llegaron los listones, y justo este huipil, por ejemplo, y todos por ejemplo, este huipil también pertenece al acervo del Museo de Arte Indígena, del CDI, bueno, ahora INPI. El huipil está dentro de la colección del INPI. De igual forma es un huipil que está tejido en telar de cintura, y destaca como todo en todos estos huipiles destaca el color rojo todavía, ¿no? Aún no llegan elementos o hilos que son de origen industrial, pero teñidos con tintes sintéticos. Este huipil y algunos otros que vamos a mostrar más todavía siguen siendo huipiles que se traían las hilazas, y estas hilazas eran teñidas con tintes sintéticos. Algunos tal vez pudieran estar teñidos con grana cochinilla, pero aún no sabemos si sí o si no, ¿no? Por ejemplo, igual este es un museo de Londres. Este es un huipil de finales del siglo XIX también, o principios del siglo XX, y justo como ya va cambiando un poquito más los huipiles, ¿no? De igual forma está bordado, ya no está tejido en la parte inferior, y de igual forma de principios del siglo XX, y en esta zona ya no tiene, ya en lugar de brocado es bordado, ¿no? Igual es una técnica de hilván. La técnica del labrado de tejido de orillo a orillo en trama suplementaria fue cambiado por el hilván, ¿no? En esta parte, digamos, se quedan, esos hilos van subiendo y bajando hasta formar la figura, en lugar de que los huipiles que estaban antes, que eran tejidos, que eran de esta parte, digamos, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, ahora son de vertical a horizontal, ¿no? Suben y bajan los hilos hasta formar la figura. Y de esta forma, igual, los huipiles de este estilo siguen haciéndose únicamente por la orilla. Primero se hace un hilván y luego se rellena. De igual forma tiene este hilo que llega aquí, sube y baja y llega hasta acá para formar la figura, que es un estilo más que se le conoce como ahorita, pues más de Ayautla, ¿no? Y de igual forma este huipil sí pertenece a la colección del acervo, bueno, del Museo Textil de Oaxaca, y ya en este huipil ya aparecen los listones, ¿no? Igual es de la colección de Ernesto Cervantes, y igual forma es un huipil que está tejido en telar de cintura, y cuentan que este huipil, o que los investigadores cuando venían a Huautla
contaban que cuando preguntaban a las mujeres que habían bordado los huipiles, que de dónde obtenían esos lienzos, y algunos decían que provenían de Coaxospan, ¿no? De San Juan Coaxospan, porque las mujeres mixtecas eran hábiles tejedoras e hilanderas o hiladoras pues justo de algodón, ¿no? Y tanto este huipil, digamos que ellas les tejían los lienzos en blanco, y las mujeres mazatecas compraban los lienzos en blanco y a su vez ellas bordaban sobre estos lienzos, ¿no? De igual forma, este huipil es un huipil de 3 lienzos todavía, y está tejido ante la de cintura, pero ya aparece bordado, ¿no? Y eso ya es como de 1930, ¿no? Ya cambió completamente el huipil a como era, ¿no? Cambia en técnica, en forma, en estilo, en iconografía, ya es muy diferente a como creo que este huipil ya lo conocemos como, ya es más familiar para nosotros que somos de Huautla, ¿no? La técnica ya es punto satín, y a su vez también las aves ya han cambiado demasiado, ¿no? Ya dejaron de ser brocadas y de técnica de hilván vertical denso, y ya son el punto satín, ¿no? Con esa técnica ya se le conoce como, en mazateco se le conoce como indomama, ¿no? En esta parte, ¿no? Y justo esto. Y este es indosengui, le dicen, ¿no? Le decimos, igual sigue siendo hilván, ¿no? Y de igual forma ya, igual es un huipil del acervo de Ámsterdam, Werel Museum, y igual está en los Países Bajos. Y este huipil está igual adornado con listones. Estos listones todavía son de seda, ¿no? Justo para 1950, 1930, 50, ya aparecen listones que son de rayón. El rayón es digamos, una fibra sintética, ¿no? Y justo va cambiando y acelerando, justo como esta parte que tiene que ver con que se industrializa el listón, y a su vez también los hilos y los encajes, ¿no? Antes de eso eran listones que se tejían todavía en telares, y después de eso pues eran listones ya creados digamos en fábricas, ¿no? Y de igual forma este es un huipil del acervo del Museo Textil de Oaxaca, y de igual es un huipil está tejido en telar de cintura, pero lo interesante de este huipil es que en la parte inferior esto que tiene como añadido ya es manta, ¿no? Esto sigue siendo, los 3 lienzos siguen siendo algodón hilado a mano, y está tejido en telar de cintura, y esta parte igual ya está bordada, ¿no? Igual como les decía, es una técnica que se borda de arriba para abajo, es un hilván que sube y que baja hasta formar la figura, en lugar de ahorita como se hace, que es de forma horizontal, ¿no? Ya para esa época, justo como para principios del siglo XX, ¿no? Por ahí de 1910 o 1920, comienzan a llegar diversos investigadores. Primero destacan pues Frederick Stahl y a su vez otros, y luego llegan los famosos Beitlander, que son justo como una familia que se dedica a investigar a pueblos y comunidades indígenas durante la primera mitad del siglo XX, ¿no? Robert Beitlander es un lingüista que analiza diversas comunidades, y en los mazatecos analiza el calendario agrícola mazateco, ¿no? En el acervo de la Biblioteca Juan de Córdoba en Oaxaca se encuentra justo como un calendario, y justo a raíz de esto es que él investiga, trata de profundizar un poquito más en los mazatecos, e invita a su hija Ingar Beitlander Johnson a que visiten la Sierra Mazateca. Ellos vienen aquí a la Mazateca justo como me parece que en 1938. En 1936 visitan la Chinantla, visitan Usila, Ojitlán y toda esta zona que está hacia la Mazateca Baja y la Chinanteca, ¿no? en la zona de Papaloapan. Y para 1938 vienen para Huautla.
Lo que pasa allá es que, digamos, antes de que existieran como tal la carretera, pues era muy, muy diferente, no existía como tal, sino eran caminos de herradura. Entonces, lo que pasó ellos fue que llegaron de Veracruz y suben hacia Atenango. Bueno, primero pasan Soyaltepec, ¿no? Y de Soyaltepec suben a Tenango y de Tenango suben a San Andrés. Esta foto es una foto de San Andrés Hidalgo, ¿no? De aquí de Huautla, ¿no? Y ella es una mujer que justo visitan una casa y en las notas de Ingas no vienen de dónde, cómo se llama la señora, no, pero ya destacan huipiles muy muy diferentes a como eran antes, ¿no? Y ellos analizan justo como cómo habían sido estos cambios y se enfoca básicamente en que los mazatecos se adaptaron rápidamente a los cambios que habían llegado. Estas técnicas de bordado eran muy de la zona del centro de México que se fueron adaptando hacia esta zona de la Mazateca, ¿no? Y ya para aquella época, pues ya las iconografías y las técnicas ya habían cambiado, ¿no? Este es un huipil ya de 1938, ¿no? En él destaca los listones a su vez, un cobrecosturas de algodón, encajes y a su vez también el elemento central del pecho, ¿no? En esta parte, el huipil ya sigue teniendo un águila o un escudo nacional, que es justo como el elemento que se tiene desde pues de finales del siglo XIX y se va adaptando continuamente, pero sigue estando presente, ¿no? Y en la parte de abajo siguen siendo flores, pero ahora ya no son flores de cacao ni de maíz, se transformaron digamos, se cambiaron y fueron ahora rosas, ¿no? O claveles o pensamientos, ¿no? Y a su vez pues fueron cambiando demasiado. Lo que se siguió manteniendo pues fueron los elementos como tal y la estructura del huipil, ¿no? Tal vez el porqué de los listones en los huipiles mazatecos se refiere a que para tapar las uniones que había en estos tres, ¿no? En esos tres lienzos eran justo como para tapar esa unión y que se viera un poco más estético, ¿no? De esta forma. Y a su vez reconocer que el color rosa, bueno, el azul fue de los primeros en sintetizarse, ¿no? Desde finales del siglo XVIII se sintetizó y el rosa, justo como estos colores, fue un color que se logró a raíz de un experimento y justo como hacia mediados del siglo XIX se logra sintetizar el color rosa y con ello viene un declive de la utilización de la grana cochinilla, ¿no? Digamos bien a la par, y lo que pasó fue que esos dos colores, tanto el azul como el rosa, se popularizaron en todo el mundo. Y lo que hizo fue que estos colores se expandieran hacia todo el mundo y llegaran a comunidades oaxaqueñas, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de Huautla, pero también en los huipiles triquis, mixtecos y huipiles chinantecos como Usila, en donde este listón color solferino es un color que sigue utilizándose todavía para unir los huipiles chinantecos, ¿no? Y justo también como el conteo de los listones sigue siendo muy diferente a como lo conocemos actualmente. Por ejemplo, este huipil tiene 3 colores azules y 2 colores rosas o solferinos, ¿no? Y a su vez también en la parte inferior, ¿no? Son 3 azules y 2 rosas, ¿no? Y así va cambiando continuamente, ¿no? Y ya justo para mediados del siglo XX se transforma y justo como lo conocemos actualmente, ¿no? En su viaje justo de Anger Weidlander analiza que en la cultura mazateca se tejía seda, ¿no? Lo que les pareció lo que le pareció muy interesante y decidió fotografiar a esta abuelita. Ella está hilando seda en Malacate, ¿no? Creo que muy poco se sabe sobre que los mazatecos las mazatecas sabían hilar y tejer, cuidar los gusanitos de seda, criarlos, ¿no? Tener todo ese proceso de cuidado que son como 3 meses en los que se cuidan los gusanos de seda, se convierten en mariposa y dejan el capullo.
este capullo sirve para hilar la seda, ¿no? Justo como se hierve, se lava con jabón y una vez que se lava queda esta seda y se deshace el capullo como tal y se comienza a hilar y es lo que está haciendo ella en esta foto, ¿no? Lo que parece también muy relevante es que para aquella época ya nada más eran las mujeres adultas o las mujeres ancianas quienes se dedicaban a tejer y a hilar en telar de cintura, ya para 1938, ¿no? Y justo lo que destaca también de estos huipiles que ya son de esa década, es que esos huipiles ya son bordados, pero además ya están dejándose de utilizar los lienzos en telar de cintura como estos, ¿no? Ya están apareciendo telas fabriles como la manta, ¿no? La manta de algodón, que es justo como de las cosas que ya uno conoce, y pues elementos, por ejemplo, en este huipil creo que, no sé si alcanzamos a ver, es que aquí se alcanzan a ver ciertos matices de color, ¿no? Y justo tiene que ver con que ya estaban entrando hilos de colores, ¿no? Y eso posibilitó que añadieran otros elementos al huipil, ¿no? Que dejaran de ser huipiles tejidos en telar de cintura de un solo color y hacer huipiles con cromáticas más diversas. Y de igual forma, por ejemplo, en esta foto, ¿no? Esa foto es del mercado de 1938, ¿no? Y de igual forma ya aparecen otros elementos, no sé, por ejemplo, en este caso se ven los dibujos que están aquí, que se vendían, y los enredos, a su vez también los enredos ya están cambiando demasiado, se dejan de utilizar enredos que son como los que trae la señora en esta parte, que son los bordados con lana teñida con lana cochinilla y con añil, por enredos que son de tela fabril, ¿no? De rayas. Y justo como esto posibilitó que fueran cambiando muchísimo la indumentaria y a su vez también creo que hizo que pues, la indumentaria cambiara y se añadieran elementos diferentes, ¿no? Igual forma, esta foto es de 1938, es de ella misma, es de un día domingo de plaza. Pues alcanzamos a ver también ya son otros elementos que aparecen. En este caso, por ejemplo, en este y en el de acá, aparece todavía una mujer que no trae listones en su huipil, ¿no? Mientras que ella ya tiene listones, ¿no? Tal vez por la luz del sol, y es que no se ve, pero tanto ella como ella todavía tienen huipiles que aún no tienen listones, ¿no? Pero ya justo están en una época en la que se estaban mezclando los dos huipiles y que ya estaba haciéndose de forma más visible el que existieran listones en los huipiles. Por ejemplo, igual de igual forma aquí están 3 listones rosas y 3 azules, ¿no? Y así van cambiando y añadiéndose elementos, ¿no? Y esta foto ya es muy particular porque además esa foto es de la colección de Anita Jones, igual está en el Museo Textil de Oaxaca y ella vino a finales de 1950, creo que entre febrero o enero de 1960, bueno, finales del 59 y principios del 60, y en su visita, digamos, va con la famosísima Chagüita, que era ella y su hija Agripina Carrera. Ella fue, digamos, una de las grandes mazatecas más conocidas en todo el mundo de la investigación, tanto de los hongos como de los textiles. Digamos, a ella venían diversos académicos, porque además tenía un hostal aquí en Huautla, ¿no? Entonces, ella está mostrando un huipil antiguo, ¿no? En las notas aparece como que es un huipil antiguo, y este huipil, digamos que para 1960 ya era antiguo, porque este huipil era todavía tejido en telar de cintura, y eran de 3 lienzos, y todavía es monocromático en rojo, ¿no? Ya para 1950, que es justo como el boom del café y justo como que se abre el mundo, la zona de Huautla y toda la Mazateca, pues ya llegan otros elementos, como lo es las técnicas de punto lomillo, ¿no? En esta foto aparece el finado Crescencio García con sus hijas, ¿no?
y el finado Erasto Pineda, ¿no? En esta parte él es el finado Erasto Pineda, el finado Crescencio y sus hijas, ¿no? Creo que este es un banquero, me parece, ¿no? Y justo como ya de notar que los elementos de Huipil han cambiado demasiado, ¿no? En ella aparecen huipiles que son bordados en técnica de punto lomillo y ya si se alcanza uno a ver los diversos matices de color en el negro, ¿no? Que van desde los grises, ¿no? Y justo para añadir que era un elemento del color, ¿no? Que ya los huipiles estaban siendo bordados con hilos de colores, ¿no? Y como los conocemos actualmente, ¿no? Pero eso mismo, digamos, hizo que los huipiles cambiaran tanto también como el hecho de que Huautla fuera una zona cafetalera y que se produciera demasiado café, ¿no? Y justo provocó que tanto los beneficios existieran como tal vez algunos beneficios, y estos se reflejaran justo como en la vestimenta de las mujeres y de los hombres, ¿no? Este es un huipil, por ejemplo, este es como de Frida Kahlo. Este es un huipil, está bordado sobre cuadrillé, pero además resaltar que es un cuadrillé muy diferente como lo conocemos actualmente, ¿no? En él resaltan también otros como elementos de listón, ¿no? Las mangas que son de otro color, ¿no? Y a su vez también la espiguilla, por ejemplo, ¿no? Aquí esto, ¿no? Es un elemento que justo se va añadiendo y que se añade como un motivo de estético, ¿no? Más allá de tener un símbolo, es justo como un elemento estético para las mujeres, ¿no? El hecho de que se viera bien y se viera bonito, ¿no? Y pues añadir también que estos huipiles se copiaban a partir de figurines. Estos figurines llegaron de México, algunos todavía venían de Europa, ¿no? Justo como porque en Europa hay una tradición muy muy grande sobre estos figurines y esa técnica en especial. Aquí localmente le conocemos como punto de cruz, pero en sí técnicamente es un huipil, bueno, son técnicas que se le conocen como punto lomillo porque es una cruceta triple en lugar de una cruceta de dos, ¿no? Dos cruces nada más, ¿no? Justo como esta parte fue lo que ya se copiaban elementos de fuera, ¿no? Como es ¿no? Y se compartieron por generaciones. Por ejemplo, nuestra familia tiene diferentes, digamos, este tipo de figurines, justo como recuerdo de aquella época y a su vez también como sirve de muestrario para seguir haciéndolos y reproduciéndolos y para generar o para tener una copia de ellos, ¿no? Y a su vez también para hacer huipiles para el uso o para la venta, ¿no? Y ya justo como para 1950 y 60, que tiene que ver con esta foto, es de marzo de 1960. Esta foto pertenece a la colección de Anita Jones y la señora está vendiendo chiltepe en el mercado de aquí arribita, ¿no? Y en él sacan también como los elementos del huipil, que es un huipil todavía, tiene encaje, pero además los listones del cuello ya están plisados, ¿no? En esto, ¿no? Y es un elemento muy, muy recurrente que ya comienza a aparecer para aquella época, ¿no? Esa es una foto igual de Anita Jones. Creo que estas fotos se publicaron hace algunos años, pero eran como 10, ¿no? Igual pertenecen al Logan Museum, que es un museo de Estados Unidos, y a su vez estas fotos están en el Museo Textil de Oaxaca, pertenecen a la colección, bueno, al fondo fotográfico de Anita Jones, y justo es como retratar la vida de las diversas comunidades indígenas o poblaciones indígenas, y en este caso, pues es de la población mazateca, ¿no? De igual forma, ¿no? Encontrar que estos huipiles ya estaban cambiando demasiado para aquella época, ¿no? Ya los colores se estaban haciendo más presentes, ¿no? Destaca uno que este color naranja, ¿no? Los colores verdes, rosas, y a su vez es este azul, ¿no? Ya van cambiando y ya van añadiendo otros elementos al huipil, ¿no? Y a su vez también va cambiando conforme a lo que la persona quería. Por ejemplo, en esta parte el cuello ya no es un listón o es justo como una espiguilla, que es una especie de heces, ¿no? Que se añade como un elemento diferente al listón, ¿no?
Y de igual forma, esta foto es una foto igual justo de ese viaje. Y lo que destaca principalmente de esta foto es que el huipil tiene 3 listones únicamente, ¿no? Aquí, ¿no? 1, 2 y 3, ¿no? En lugar de que a veces son 7, que son 9. Entonces, en este huipil todavía tiene otros elementos. Y destacar que el huipil mazateco pues, es muy diverso, son huipiles que son muy diversos, ¿no? De igual forma, en esta foto conviven diversas técnicas. Por ejemplo, en este huipil, bueno, en esta foto aparecen 2 huipiles que están bordados en punto satín, ¿no? Que es como lo conocemos como de relleno. Y en este huipil, en esta foto, aparece un huipil que ya está bordado en punto de cruz o punto lomillo, ¿no? Y ya destacan fuertemente el uso de enaguas o enredos de rayas, ¿no? Ya se ha dejado de utilizar los enredos de caballitos o los enredos de serpiente, ¿no? Y para aquella época también van a visitar a María Sabina. Ya para 1959 ya era famosa María Sabina, ¿no? Ya medio mundo la venía a ver, y justo en esa ocasión vinieron a verla. Y esta foto igual es de ella. Igual destacan, en ella destacan, por ejemplo, el uso de listones muy anchos, ¿no? Y igual trae un enredo, ¿no? No trae caballitos, pero sí trae un enredo únicamente rojo y con azules, con las montañas azules, ¿no? Y de igual forma, aquí para mí me pareció muy interesante esta foto, justo porque lo hacen desde el lugar donde se estaban quedando, ¿no? Que es justo como el hostal de la afinada Rosa Chagüita, ¿no? Y justo como en esta parte de que al no existir, digamos que no existían carreteras, pues la única vía en la que venían de la zona de Santa María de la Asunción, Huautepec y toda esa zona hasta Yautla, era justo era como la avenida la principal, ¿no? La avenida Juárez, que se le conoce actualmente. Y esta casa todavía está, ¿no? La familia Carrera todavía. Y bueno, me parece muy interesante mostrarlas porque pues si uno ve actualmente cómo es, o cuando la gente que pasa, pues es muy diferente, ¿no? Creo que pues todavía ellas pues son las mamás o nuestras abuelas, ¿no? Y pues ahora ya es muy diferente, ¿no? Este es un huipil igual justo como de esa época, bueno, inspirado justo como de esa época. Es un huipil que hicimos nosotros en la familia, inspirado justo como en nuestra bisabuela, que utilizó huipiles muy adornados, en los que se destacan con mucho bordado, ¿no? Y pues de igual forma, justo como enfatizar que existieron huipiles de técnicas diversas en un momento también, ¿no? En un mismo momento, ¿no? Por ejemplo, en este huipil, o en esa foto, aparece un huipil que está bordado con técnica de punto satín, que es de relleno, que trae la señora. Y en este huipil está un huipil que está tejido todavía en telar de cintura. Este huipil ya se le conoce como pues de Ayautla. Este sí es de Ayautla porque ya tiene las técnicas, las formas, las iconografías de Ayautla, ¿no? Igual creo que me parece que es la hija del finado Crescencio García. Y esta foto fue tomada para un libro que sacó el entonces INI, ¿no? Y de igual forma esta foto, ¿no? Es una de 2 mujeres que están bordando, bueno, una de ellas está bordando un huipil. Y de igual forma ya aparecen otros elementos, ¿no? Como los que decía que para 1960 ya eran muy populares en toda la Mazateca, ¿no? Y este huipil, por ejemplo, es igual de igual forma, pertenece al acervo del Museo Textil. Y pues igual destacan otros elementos, destacan elementos como los colores, ¿no? En lugar de, ya como lo habíamos visto anteriormente, que eran un solo color. Y lo que lo que posibilitó fue que se crearan, para 1950 ocurrió una revolución cromática, ¿no? Lo que posibilitó que se crearan hilos de diferentes colores y a su vez matices, ¿no? Y lo que provocó en poblaciones indígenas fue que llegaran del centro de México estos hilos, ¿no? En nuestro caso particular, en la Mazateca, llegaron de Puebla. De Puebla venían los hilos, pasaban por Tehuacán y llegaban a la Mazateca, ¿no? De igual forma los listones y los encajes,
¿no? Por ejemplo, la manga de este huipil es justo de color naranja, ¿no? Muy, muy diferente a como lo tenemos actualmente, ¿no? Justo revolucionó todo este universo en el que se vivía. Y de igual forma, este huipil pertenece a la colección de Ruth Lechuga, del Franz Mayer. Es un museo de la Ciudad de México. Y de igual forma, lo que destaca en por ejemplo, además de que es rojo todavía, las mangas son amarillas, pero además los listones son de tela, ¿no? No son de listón de rayón, ¿no? Estos listones están hechos de tela, ¿no? Justo ella trata en su acervo, de incluir en su acervo elementos que fueran parte de la vida diaria de la comunidad, y ese es un huipil como tal pues de la vida diaria, ¿no? Del que se utilizaba únicamente tela, porque no existía tanto recurso económico para poder comprar listones, o se les hacía más accesible para ellas tener un huipil de ese tipo, ¿no? Para el uso diario. Y de igual forma, este huipil, como les decía, es de la colección Anita Jones, del acervo del Museo Textil, y aparece la finada Chagüita también de fondo, y el huipil todavía, bueno, ya es un huipil de colores, ¿no? Resalta justo como el mismo estilo, ¿no? De este huipil, ¿no? Es justo como la época en la que ya existían los colores y estaban cambiando demasiado. En 30 años cambiaron muchísimo los huipiles, ¿no? De 1930 a 1960 los huipiles habían cambiado demasiado y se habían transformado, ¿no? De igual forma, estas fotos igual es justo de esa zona en la que les digo que es como el hostal, y la tomaban cuando pasaban las mujeres o los hombres que iban rumbo al mercado o regresaban del mercado. Lo que destaca ahora en esta foto es justo como de esta forma se venden los dibujos en la actualidad. Ahora ya no los hacen así, pero estos dibujos todavía quien los hacía les ponía anilinas en la parte, cuando dibujaba, ¿no? Le ponía anilina y los ponía en el sol, a manera de que la bordadora cuando comprara este dibujo tuviera como la imagen de cómo se podía bordar, ¿no? Del color, ¿no? Y con esta foto quisiera casi terminar. Tanto esta como esta foto ya hemos investigado un poquito más, ¿no? Y hemos dado con quiénes son las personas que aparecen en las fotos, ¿no? Ella es la foto de la última tejedora en telar de cintura de la zona de Huautla, ¿no? Ella vivió aquí en La Loma. No tengo el nombre especial, pero se llamó, a ver, ya, checa. Pero fue de la última tejedora. Esta foto es de Anita Jones también, no, de Madeline Hunt, que igual fue una investigadora que analizó diversas poblaciones indígenas. Y esta foto fue tomada el 31 de octubre de 1971, ¿no? En una velada aquí en Huautla, ¿no? Una velada de muertos. Y lo que aparece también se me hace muy interesante, además de que el huipil, es que las nuevas generaciones o las generaciones jóvenes de aquella época ya vestían diferente, ¿no? Ya no es como, ya no existe ese relevo generacional, ¿no? Ya, digamos, ya justo mismo eso hace que se pierda y que ya no exista como tal este relevo, y que ya justo estas iconografías se hayan perdido en nuestra comunidad, ¿no? Porque ya no existía ese interés, pues justo como por la discriminación y toda esta onda que ejerció el Estado mexicano, ¿no? Y pues este huipil ahora es casi de los últimos que voy a mostrar, justo también ya es como de esta época de los años 70, 80, ¿no? Porque ya tiene que ver con que diversos huipiles, o preguntándoles a las mujeres ancianas que todavía utilizaban estos huipiles, a las abuelitas, tiene que ver con que con la edad el huipil pesa, ¿no? Y si tiene mucho bordado pesa más todavía. Entonces lo que se hace fue recortar justo de elementos, porque ya pues no se soporta tanto peso en el diario, y a su vez también no existe una generación que quiera utilizarlo o que lo siga utilizando, y a su vez también hay un mercado que demanda piezas a un muy bajo costo.
¿no? Vemos que durante la segunda mitad del siglo XX estos huipiles también eran muy requeridos o comprados en el exterior. Entonces lo que pasó fue que huipiles se transformaran, además de que el mercado quería huipiles a muy bajo precio, ¿no? Digamos, se hizo que las iconografías se hicieran más pequeñas, pero además teníamos una población que lo utilizaba pero envejecía, ¿no? Entonces lo que pasó fue que se fueron disminuyendo y fueron justamente como acabándose estas iconografías y quedaron como un poco en el olvido, ¿no? Con este huipil me gustaría como un poco cerrar, justo como es de los huipiles de los años 80, ¿no? Destaca, creo que las medidas, es un huipil muy pequeño, si era como un huipil de uso, ¿no? Igual pertenece a la colección del Museo Textil. Tanto este huipil como este son dos huipiles que pertenecen a la colección, pero en ella aparecen creo que elementos, por ejemplo, como la manga justo como rosa, ¿no? Que ya es un elemento muy característico de Huautla, ¿no? La cantidad de listones, por ejemplo, ya va cambiando, ya se va teniendo como tal una estructura muy, muy sólida, porque ya no es como los huipiles que tenían 3 o 2 listones o 4 o 5, sino que más bien ya tienen como tal un conteo como tal, y ya justo porque tiene que ver con que ya no sea un huipil de uso, sino más bien un huipil que sea usado para otros fines, ¿no? Y justo como analizando esta parte de los dibujos, ¿no? Ella, por ejemplo, es nieta de la nieta de la persona que aparece en esta foto, ¿no? Ella habita en la Providencia y justo cuando comencé con esa investigación, les compartí esta foto y me dijeron, ella es mi abuelita, ¿no? Pero ella vivió en San Agustín, Zaragoza, ¿no? Y venía caminando desde San Agustín aquí a Huautla. Y lo que pasa con ellas es que solamente venían el día que hacía calor, y que no soplara, porque el viento y la lluvia hacía que una se mojaran y la otra pues se los llevaba, ¿no? Entonces solamente venían cuando hacía calor, y lo mismo pasa con ella, ella ya no sigue viniendo a Huautla, pero sigue yendo a San Andrés, ¿no? Y creo que esta foto es del 2022 y esta foto es del igual del 2022, pero es de una mujer de Ayautla, ¿no? Lo que hace pues es como justamente, ¿no? Que las iconografías y las formas se comparten en todas estas comunidades en las que habitamos los mazatecos, ¿no? Ella, por ejemplo, todavía venía a vender achiote, venía a vender camote, venía a vender jícara o estropajo, pero ahorita, por ejemplo, en el 2025 en el que estamos, ya no viene porque ya no ve, ¿no? Y de igual forma como pues nos hemos justamente para rehacer y justamente investigar un poquito más sobre las iconografías, pues hemos encontrado estas iconografías en páginas de internet, pero además en acervos de museos que se dedican a esta parte del acervo de las iconografías del punto de cruz, ¿no? Como es en este caso. Ese es de un acervo de un museo de Londres, y justo como eso mismo hace que volvamos a tener esas iconografías y las volvamos a hacer, ¿no? Y a su vez también, pues ya, esta es la última, y es un huipil con el que hemos hecho, y este huipil está bordado sobre tela de cintura, justo inspirándonos como los primeros huipiles que les mostraba yo, ¿no? Está bordado con hilo de seda, teñido con añil, y está tejido en tres lienzos. Igual forma todavía sigue siendo como de esta técnica y este estilo de principios del siglo XX, y justo como pues es un poquito de lo que hemos investigado y a lo que hemos llegado, ¿no? Como familia nos parece muy interesante como compartir este conocimiento y pues que se tenga para todas las comunidades, ¿no? Compartirlo, por ejemplo, cuando se hizo hice un pequeño catálogo hace algunos años, y les compartí, por ejemplo, a ellas diversos motivos
que había en los museos, ¿no? Por ejemplo, estas iconografías, se las compartía a ellas como tal en los dibujos para que volvieran a hacerse y se compartieran ellas volvieran a hacerlos, ¿no? Se los di como tal, el dibujo tal cual medía el huipil, ¿no? Y para que ellas volvieran a rehacerlos o lo vendieran a las poblaciones mazatecas, ¿no? O a las mujeres que desean bordar todavía estas iconografías, ¿no? Lo mismo pasa con estos huipiles, por ejemplo, ¿no? Lo que hicimos en esa ocasión fue compartir estas iconografías, ¿no? Con ellas para que volvieran a revitalizarse y se volvieran pues, a ser parte de nuestra vida diaria. Y justo como en esta parte del compartir y de que no se pierda nada más por ahí la tradición, sino más bien sea parte de nuestro diario vivir, ¿no? Sería todo.